Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Académicos Online. Hoy, Kreutzer 16. Bien, con este vídeo continuamos con los estudios que Kreutzer dedica a la práctica del trino. Además, para mí es un estudio que me trae muchos recuerdos, ya que es uno de los primeros que trabajé de pequeño cuando estaba estudiando este volumen. Además, hay alguna técnica oculta dentro del estudio que podremos utilizar omitiendo el tino y a su vez pudiéndolo practicar. Si el estudio anterior, el número 15, estaba dedicado a realmente las batidas de los trinos, en cómo realizarlas, la cantidad de batidas que queremos realizar y a funcionar de una mejor manera el trino, este estudio lo que hace es intercalar una primera parte en martelé y otra parte con el trino. Por eso os recomiendo que si todavía no habéis visto la review del estudio número 15, echéis un vistazo rápidamente al estudio y sobre todo todas las técnicas y todos los pasos a seguir que os recomiendo, porque se puede aplicar perfectamente a este estudio. Es obvio que cuando trabajamos unos estudios dedicados al trino, la principal atención la debemos de mantener en el trino en sí. Pero como os he mencionado anteriormente, hay diversas técnicas ocultas en este estudio. El martelé aparece desde el inicio hasta el fin. Si yo omito el trino y toco simplemente el esqueleto del estudio, sería algo así. Vale, habéis visto que en todas las corcheas del estudio tenemos puntos y además nos pide que estemos tocando esas corcheas en martelé. Por eso, si recordamos un poco la técnica del martelé, tenemos que siempre mantener el arco en la cuerda y realizar un movimiento rápido, pero siempre desde la cuerda. Y otra parte muy importante a realizar en el martelé y obviamente en este estudio sería la distribución del arco, porque en esas corcheas primeras debemos de pasar el mismo arco, pero cuando realizamos los trinos, la negra y las semicorcheas, debemos de tener otra distribución. Voy a hacerlo una vez a cámara lenta. Habéis visto que las semicorcheas ocupan una parte muchísimo menor en la distribución del arco. Hasta ahí igual. Lo primero que debemos de hacer es tener muy claro el esqueleto. También los cambios de posición. La estructura base tiene que estar. Si os acordáis de otros estudios, nos encontramos unas pequeñas notas en forma de rombo. ¿Qué quieren decir? Estos rombos nos recuerdan que tenemos que poner ese mismo dedo, prepararlo más bien, a lo mejor en dos cuerdas, y así nos quitamos el hecho de trabajar más de la cuenta. Siempre tenemos que preparar. La palabra siempre es preparar, preparación. Además, en el compás número 2 ya nos encontramos con ese mismo caso. Tenemos una quinta, mi, la. En tempo lento podríamos levantar, pero siempre tenemos que estudiar en tempo lento lo que luego vamos a realizar en un tempo rápido. Por eso debemos de poner el dedo número 1 entre las dos cuerdas. Un pequeño detalle antes de hablar propiamente de los trinos sería que debemos de encontrar unas digitaciones cómodas. Es cierto que muchas veces vamos a trinar con el cuarto dedo, pero hacia el compás número 13, 14 ya tenemos que hacer cambios de posición y siempre recomiendo realizarlos lo más cercanos posibles. No es necesario, y al menos en este estudio no requiere esa práctica, de hacer saltos muy grandes. Por eso siempre cerca. Cambios de posición y movimientos cercanos.
Habiendo recordado todos estos pequeños detalles de otros estudios anteriores, inclusive el estudio número 15, ahora debemos de centrarnos en el propio trino. Si os acordáis, en el estudio anterior recomendé realizar los trinos naturales, sin mucha presión, porque al final, si intentamos estresar el dedo, al final nos creará un bloqueo que no queremos encontrar. Siempre tiene que estar relajados los dedos. Por eso, aunque parezca que vamos demasiado despacio, es mejor fortalecer el dedo a realizar unos movimientos sin sentido. Por eso vamos a realizar la práctica del trino la primera vez con un conjunto de 5 notas. Acordaos del pequeño acento que podemos dar en el arco, ya que nos va a ayudar a impulsar y entre el equilibrio de la mano derecha y la mano izquierda nos va a ayudar a realizar el trino de una forma más ágil. Cada vez que queremos realizar un trino y sobre todo en tempos rápidos, al final el hecho de querer correr nos dificulta el movimiento del trino y lo que hace es realizarlo mucho más lento. Por eso este ejercicio, realizándolo lento, sabiendo cuántas batidas y qué movimientos queremos realizar en cada trino, nos va a ayudar a fortalecer muchísimo los trinos y la mano derecha. El siguiente paso sería realizar 3 grupos de 3 notas, hablando siempre de la parte de los trinos, en ese pulso. Lo podemos realizar en diferentes formas, con variaciones también. Una primera parte con todo el arco, en un mismo arco. Luego podemos también quitar la ligadura y cambiar las últimas dos notas para que se asemeje un poco a la resolución. Vamos a realizarlo una vez lento, siempre marcando o al menos ser consciente de los grupos de 3, 3 y 3. Sí que es cierto que si lo realizamos en un mismo arco es más fácil porque al final la coordinación se reduce a un solo movimiento, pero si luego añadimos lo que después serán las semicorcheas, al final tendremos que tener mucho cuidado en realizar el movimiento y en el último momento cambiar con esos 2 arcos. Acordaos siempre que debemos de tener un cierto balance en todas las cuerdas. Hay, sobre todo más adelante del estudio, alguna parte en la que nos obliga, porque es la mejor opción, a mantenernos en la posición, a veces en cuarta, en quinta. Por eso, por el hecho de bajar a otras cuerdas, no tenemos que tener un sonido más brusco o apretar, porque eso, aunque parece algo sencillo, nos dificultará también a la hora de realizar los trinos. Por eso, siempre natural, cómodo y en cualquier cuerda y parte del arco.
Vale, para mí sería este un tempo inicial en el que debemos de practicar este estudio el 80% de las veces. Si queremos empezar a correr, sería solo el último 20%. Y a medida que vayamos aumentando el tempo, debemos de también pensar qué queremos practicar, qué queremos sacar partido. Muchas veces en este estudio lo que se suele realizar es, cuando aumentamos la velocidad, es practicar con menos arco, por supuesto, porque no nos daría tiempo a realizar la misma cantidad de arco que llevábamos realizando hasta ahora, una parte corta del arco y normalmente se realiza en la punta. Podemos, si queremos practicar otras cuestiones, pues al centro, pero principalmente en la punta sería muy recomendable. Bien, esto es todo por mi parte del estudio número 16 de Kreutzer. Es el segundo estudio dedicado íntegramente a la práctica del trino. Nos quedan más. Por eso tenemos que ir avanzando y coger las cosas que nos ayudan para mejorar en nuestro estudio diario. No os olvidéis de dar a me gusta y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos que realizo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo de Académicos Online. ¡Chao!